En el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el versículo 13, dice la palabra de Dios: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Grábese bien esta última parte de este versículo. Juan y Pedro eran hombres sin letras y del vulgo, pero había algo en ellos que a pesar de eso los hacía diferente. Dice la palabra en la última parte del verso 13 de Hechos capítulo 4, que la gente reconocía que ellos habían estado con Jesús, porque solamente Dios puede transformar lo ordinario en algo extraordinario. Mire, no importa los logros, no importa los títulos y los conocimientos que nosotros los seres humanos podamos tener. Nuestra relación con Dios, nuestra entrega al Señor, nuestra obediencia al llamado que Él nos ha hecho a cada uno como ser humano nos hace marcar la diferencia y nos hace personas extraordinarias. ¿Qué es una persona ordinaria? Una persona ordinaria es una persona corriente, mediocre, de poca estima y de poco valor. Pero una persona o algo extraordinario es algo excelente, sobresaliente, insuperable y fuera de lo común. O sea, a pesar de que estos apóstoles tenían la condición de no ser letrados, ¿verdad? Y de no tener quizás un estatus de sociedad elevada, tenían a Jesús, por lo tanto eran excelentes, eran sobresalientes, la gente los notaba, la gente notaba que había algo en ellos que lo hacía diferente y los hacía fuera de lo común. Y es que cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios y hacemos su voluntad y cumplimos el propósito para el cual fuimos llamados, Él nos saca de lo común, de lo mediocre y nos hace excelentes. Nuestra vida cobra un valor incalculable cuando vivimos para Cristo. Nos convertimos en diamantes, en joyas de gran valor. Lo mismo sucede si cuando usted con sus títulos y conocimientos decide ponerlos en la mano y a la disposición de Dios. Usted se convierte en una persona extraordinaria. En el libro de Primera Corintios, en el capítulo 1, y en los versos 27 al 28, la palabra de Dios dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado de lo que estamos hablando, lo ordinario del mundo, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, porque Él es nuestro creador. Él nos creó realmente para que fuésemos personas extraordinarias, personas diferentes, pero el pecado corrompió esa verdad que Dios había puesto en cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos una vida de excelencia. Dios nos ama como somos, pero Él no quiere dejarnos como estamos. Y existen principios que son bíblicos y que son de Dios, que nos llevan a vivir una vida extraordinaria, a salir de lo común y de lo corriente a lo excelente y sobresaliente. También debemos entender que lo que le damos a Dios debe ser lo mejor, lo extraordinario, lo excelente, ya que Él ha derramado sobre nosotros y ha puesto en nosotros su naturaleza sobrenatural. También el libro de 2 Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 7, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Nuestras vidas son vasos de barro. Usted y yo fuimos formados del polvo y cuando nos vamos de esta tierra nos volvemos a convertir en polvo. Lo único que le da valor y que le da eternidad a nuestras vidas es la presencia de Dios en nuestros corazones. Pero esa excelencia, ese valor no es nuestro, es de Dios. Por lo tanto, cada uno de nuestros logros espirituales y materiales debemos darle siempre la gloria a Él. Grábese esto: usted y yo, sin Él nada somos, no tenemos ningún valor. Pero si usted tiene a Jesucristo como el centro, como el Señor de su vida, si usted entiende, si usted reconoce que todo lo que tiene y todo lo que ha logrado hasta este momento se lo debe a Él y le da la gloria a Él, usted lo tiene todo. Porque si usted tiene a Cristo, usted tiene a su disposición todas las cosas. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos sus hijos y por lo tanto somos sus herederos. Él nos dice en su palabra: si nos falta sabiduría, pídanmela que yo se la doy. Si nos falta conocimiento, Él nos puede dar ese espíritu de ciencia para conocer y entender todas las cosas. ¿Cuáles son esos principios que nos llevan a vivir una vida extraordinaria? Número 1, descubrir el propósito de nuestras vidas, el propósito para el cual Dios nos creó. Escucha, tú no estás en esta vida, Dios no te creó a ti, mira, para sufrir. Dios no te creó a ti para que tú fueses humillada o pisoteada por todo el mundo. No, Señor, la palabra de Dios nos llama, el mismo Dios, a ser humildes, pero no a que nos dejemos pisotear y humillar por los seres humanos. Tú no estás en esta vida solamente para trabajar o para estudiar y llenar tu mente de conocimiento. Tú no estás en esta tierra, no fuiste creado para simplemente estar haciendo los quehaceres de tu hogar. No, Señor, Dios te creó para algo más amplio, para algo más excelente. Y si aún tú no sabes y no conoces el propósito para el cual fuiste creado, es tiempo de que lo vayas buscando y lo vayas conociendo para que salgas de la mediocridad. Romanos capítulo 12 dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos adaptemos a las cosas y a las creencias y a la cultura de este mundo, sino que nos renovemos en nuestra mente espiritualmente. En la presencia de Dios podemos descubrir el propósito para el cual fuimos creados. Muchas personas a esta altura, a pesar de estar sirviendo a Dios, a pesar de pertenecer al reino de Dios y a una congregación, no saben para qué Dios los creó, ni siquiera conocen sus dones y los llamados que Dios tiene para sus vidas. Y viven vidas mediocres, viven vidas frustradas, amargadas, viven vidas religiosas por no saber, por no conocer el propósito para sus vidas. Otros están a punto de quitarse la vida y no quieren seguir viviendo por eso, porque no saben, no entienden que hay un propósito para el cual Dios lo creó. Y ese propósito es único, porque a cada uno Dios nos hizo diferentes. Dios no nos creó para ser un religioso que va diariamente o semanalmente a una congregación y canta y escucha la palabra y conoce a los hermanos y lee la Biblia. No, Señor, Dios nos creó para que fuésemos adoradores en espíritu y en verdad. Y un adorador no alaba ni busca a Dios solamente los domingos o cuando va al culto. Un adorador es aquel que 24/7 está dando honra y gloria al Señor. Un adorador es aquel que tiene un estilo de vida que agrada a Dios. Ejemplo, David era el rey de Israel. Sin embargo, cuando David logró establecer la presencia, el arca de Dios allí en Jerusalén, dice la palabra que David se despojó de sus vestiduras reales. En palabras nuestras, adaptándolo hoy en día, digamos que David se despojó de su estatus y de su glamour y comenzó a danzar. La palabra de Dios dice que violentamente, con fuerza, ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está en un hogar, en un lugar,
o en una vida, mire, no importa lo que esté alrededor. Lo único que nos importa cuando amamos, cuando estamos apasionados y reconocemos lo que significa tener esa presencia, lo único que nos importa es mantenerla con nosotros, que el fuego del Espíritu arda y no se apague. Y mire, es ahí cuando nos convertimos en verdaderos adoradores, porque no nos importa cantar, danzar, despojarnos de nuestros títulos, conocimientos o estatus, porque entendemos, un verdadero adorador entiende que lo más importante y lo que le da valor a la vida es esa presencia de Dios. Tenemos que descubrir el propósito de nuestras vidas. Tenemos que entender que fuimos creados para adorar a Dios. No algunas veces, no cuando todo marcha bien. En todo momento, el adorador, en momentos de prueba y de dificultad, alaba a Dios. También tenemos que entender y tenemos que atrevernos a tomar riesgos. Las personas extraordinarias son valientes y se atreven a tomar riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una frase por ahí que dice que el que no se arriesga no gana. Claro, usted no se puede arriesgar fuera de la voluntad de Dios, pero debemos atrevernos a tomar riesgos. Dios nunca, escuche bien, Dios nunca nos llamará a hacer cosas comunes. Para eso no lo necesitamos a Él. Usted y yo no necesitamos a Dios para hacer cosas comunes y cosas que hacen los hombres. Nosotros hemos sido llamados para hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales. Y ejemplo de esto es el apóstol Pedro. Lea la historia en Lucas capítulo 5, los versos del 1 al 11. Pedro era un pescador y junto con sus amigos toda la noche habían estado pescando y no habían logrado nada, siendo pescadores, mire, experimentados. Y llega Jesús y le da una orden a Pedro. Y cuando Pedro obedece a la orden de Jesús, las redes de aquellos pescadores se estaban rompiendo. Pero no, eso no es lo importante de la historia, sino que Dios llama a Pedro a convertirse de un pescador de peces, de un hombre ordinario que su trabajo era pescar peces, a convertirse en un hombre extraordinario, pescador de hombre, un evangelista. Y si usted ha estudiado el libro de los Hechos, usted conocerá la historia y la transformación que obró y la diferencia que se marcó en la vida de Pedro cuando él aceptó dejar las redes para seguir a Jesús y convertirse en un pescador de hombre, de ser un hombre ordinario a un hombre extraordinario. Juan capítulo 14, en el verso 12 dice: de cierto os digo, dice Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Escuchó usted bien? Jesús está diciendo que si creemos en Él, que si tenemos fe en Él, haremos las mismas obras que Él hizo. Sí, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Aún a la distancia nos verán los demonios y saldrán huyendo. Las mismas obras. Estudia la vida de Jesús. Dice Jesús, promete Jesús que si creemos, haremos esas obras. Y aún mayores haremos. Mayores obras que Cristo Jesús. Dios nos está llamando a la excelencia, a lo sobrenatural. Es el tiempo de los milagros, es el tiempo que los hijos e hijas de Dios se levanten y que el poder sobrenatural de Dios comience a manifestarse a través de nosotros. Pero no podremos hacer nada si no creemos y si no nos convertimos en personas valientes, en personas esforzadas, en personas obedientes al llamado que Cristo nos ha hecho. Tenemos que arriesgarnos, así como se arriesgó Pedro con sus amigos. Tenemos que arriesgarnos a la orden del Señor, sin cuestionar, sin excusas. El Señor dijo, tiren la red a la derecha, y ellos obedecieron y vieron el milagro. Y Dios te está diciendo a ti hacia dónde y qué cosas tú tienes que hacer si tú quieres ver milagros en tu vida, si tú quieres desarrollar el poder sobrenatural de Dios y si tú quieres dejar de ser una persona mediocre y convertirte en una persona extraordinaria. Atrévete a tomar los riesgos que Dios te está llamando a tomar. Otra cosa que debemos hacer, otro principio, es estar dispuesto a aprender todo el tiempo. La palabra de Dios en 1 Corintios, en su capítulo 8, en el versículo, la segunda parte del primer versículo y el verso 2 dice: el conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Y si alguno se imagina o se cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mire, si usted cree que usted es un sábelo-todo, si usted cree que usted no necesita maestros o usted no puede aprender de otros, pues mira, ahí usted se quedó. Ese es su conocimiento. Pero si usted reconoce que usted necesita aprender más sobre el conocimiento de Dios, más sobre su palabra y sobre todo aquello que Dios le permita, su mente estará abierta y usted podrá aprender todos los días algo diferente. Si queremos ser extraordinarios, debemos estar dispuestos a aprender todo el tiempo. Mira, aún de los niños, nosotros aprendemos muchas cosas cuando tenemos la mente abierta y entendemos que nosotros no lo sabemos todo. Otro principio para ser extraordinarios es elevarnos sobre la adversidad. Y yo cada día estoy diciéndole a usted que usted es un águila de Dios, que usted no fue creado para volar bajo. Cuando las águilas vuelan muy bajo, las serpientes, que son tipo del enemigo, tienden a atraparla por una pata o por un ala o por algún lado. Y muchas veces esas águilas no pueden remontarse. Pero cuando usted se acostumbra a volar sobre las alturas y recordamos que Dios está sobre las alturas, entonces ningún demonio ni el enemigo puede atacarnos. No estamos diseñados para el mundo. El mundo es lo bajo, lo terrenal. Estamos diseñados para las alturas donde está Dios. Y las adversidades están diseñadas, oiga, no para derribarnos, sino para elevarnos. No están diseñadas para matarnos o destruirnos. Debemos responder, no reaccionar. ¿Escuchó usted bien? Debemos responder, no reaccionar cuando enfrentemos las adversidades. Los gigantes iban incluidos en lo que era la tierra prometida. Dios le dijo al pueblo de Israel: yo les entrego una tierra que fluye leche y miel, pero los gigantes estaban ahí incluidos y ellos tenían que enfrentarse a ellos con el poder de Dios y creyendo que los iban a vencer. Por eso fue que muchos se quedaron, los ordinarios se quedaron en el desierto, pero Josué y Caleb, que eran de un espíritu diferente, conquistador y extraordinario, pasaron a la tierra prometida. No vieron los gigantes, sino que vieron a Dios derribar esos gigantes. Las lecciones más profundas de la vida son resultados de haber superado exitosamente las adversidades, sea cual sea el problema, llámese como se llame la situación, levántese, remóntese por encima de esos problemas, vuele con las alas de la fe que Dios le ha dado. Cuando hablamos de remontarnos sobre las adversidades, estamos hablando de creerle a Dios, de ir por encima de ellas, no permitir que ellas estén encima de nosotros, sino debajo de nosotros. Lo mismo pasa con los demonios y los adversarios que nos atacan. La Biblia dice que Dios ha puesto al diablo y los demonios bajo la planta de nuestros pies. Cuando usted permite que el enemigo esté encima de usted, pues bueno, usted va camino a la destrucción, pero usted ha sido creado para pisotear las obras del enemigo y todos los problemas que se le puedan presentar. Por último, una persona extraordinaria es aquella que se define en Lucas capítulo 6, los versos 27 versos 27 al 31. Dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Creo que no hay que dar mucha explicación aquí. Creo que usted está claro en eso. Aquellos que sabemos perdonar,
y que sabemos amar aún a nuestros enemigos, somos los que Dios considera personas extraordinarias. Y un ejemplo de ello lo tenemos en la palabra, y es José. A pesar de que sus hermanos, oiga bien, sus hermanos eran sus enemigos, lo vendieron a una tierra extraña, él supo perdonar las faltas de sus hermanos. Cuando tú aprendas a hacer lo que tú quieres, no a rogarle a otros que hagan lo que tú quieres, sino a hacer lo que tú quieres que otros hagan contigo, entonces tú pasarás de ser una persona cualquiera, ordinaria, invisible, a ser una persona extraordinaria y de un valor incalculable. Recuerda, Dios te creó para lo mejor. Dios te creó para lo sobrenatural. Dios te creó para lo extraordinario. Así que levántate hoy, da estos pasos y tú verás cómo tu vida cambiará y el propósito de Dios se cumplirá. Dios estará alegre, feliz de verte realizando el propósito y tú también encontrarás el motivo de tu existencia. El Ministerio Jesucristo es el Señor, Unidos en la Visión, presenta la conferencia Alabastro 2022. Ven este sábado 5 de noviembre al Multiuso Municipal de Puerto Plata, en la calle Paseo de los Locutores, desde las 4 de la tarde. Alabastro, más allá de las palabras. La conferencia estará a cargo de la pastora Rosmarie Mariotti. Encomienden a Jehová su camino, confíen en Él y Él hará. Sábado 5 de noviembre, 4 de la tarde. Para más información, 809-643-8877. Alabastro, más allá de las palabras.